Muy bien. Excelente. El tema de hoy. Ahí, perdón. Vamos a compartir la pantalla. Me estaba olvidando de ese pequeño detalle. Ahí estamos, compartimos pantalla. Y espérenme un segundito antes que me olvide, solo porque ya me pasó varias veces. Voy a cerrar el WhatsApp y voy a cerrar el coso para que no me vengan mensajes. Ahora sí. Perfecto. Buenos días a todos. ¿Cómo andan, gente? Días. Hola. Buen día. Bueno, yo ahora, ya justo estoy lanzando la charla. Como siempre, les decía, vamos a hacer esto, yo ahora muteo a todo el mundo, si les parece. Ahora sí. Y perfecto. Cualquier cosa me consultan ¿cómo se llama? O podemos escribir por chat, yo voy a estar más o menos viendo. Entonces, la charla de hoy es una charla bastante compleja que vamos a ver rápidamente. Voy a intentar hacerlo lo más ágil posible, pero es una charla que es interesante, pero es rica en contenido, por así decirlo, que es el tema de la cosmología budista. Esencialmente es un repaso, ya casi no lo voy a decir más, es el tema de cómo vamos el curso, que lo vamos mensual y online, esencialmente, y lo principal a entender es que el enfoque es un enfoque más académico, no está atado a ningún tipo eh, de ningún tipo de tradición particular, sino que es sencillamente una construcción, digamos, un análisis académico de diferentes textos y tradiciones. Como siempre me pueden preguntar cualquier cosa acá y si no me lo pueden encontrar por Facebook o por mail en el mail que tengo ahí. La clase de hoy es cosmología budista y esta es una clase que es uno de los temas menos explorados en Occidente. Generalmente en Occidente lo interesante es que cuando se aplica el budismo, se aplica en base a una cosmología que no es la propia, se explican cuestiones en base a sistemas más occidentales, sea como, perdón, un chat. Sí, esperen, perdón, denme un segundo. Voy a cerrar porque ahí están mis hijos gritando. Denme un segundo. Disculpen todos, espero que ahí se escuche un poco mejor. Perdón que tuve que cerrar la puerta. Como les decía, hoy lo que vamos a ver es esencialmente el tema de cosmología y es un tema que es difícil de buscar en Occidente, ¿no? Es un tema que es, generalmente cuando se aborda, o el budismo se presenta a Occidente, se presenta en base o a la cosmología occidental o alguna variación previa, ¿no? Que haya habido. Cosmología occidental en ese sentido quiere decir o una visión o más moderna o una visión más clásica de dioses y mundos, pero no exactamente la visión budista en sí. Y la visión budista van a ver que no es fácil de entender. Porque lo primero que tenemos que intentar hacer es plantearnos esencialmente qué es un cosmos budista, ¿no? ¿Qué es lo que esencialmente estamos hablando cuando queremos decir un cosmos budista? Y un cosmos budista no es lo que nosotros consideramos un cosmos. No es un terreno puramente físico, porque en el budismo todo lo que es físico está mediado por la mente. En ese sentido, lo más cercano que nosotros tenemos en Occidente es la concepción hegeliana, que no niega la existencia de algo físico, sino que dice que no podemos decir nada de ello. Que luego toman surrealistas, por ejemplo, y que se conoce con el término de Das Ding.
Entonces, el budismo dice, no podemos decir nada que sea definitivo sobre las cosas que tenemos, pero sí podemos decir un montón de cuestiones que tienen que ver con la percepción mental. Entonces, ¿qué es un cosmos budista? Un cosmos budista va a ser un continuo mental. Es decir, uno no va a hablar del cosmos como una cuestión existente absoluta, sino que toda descripción del cosmos va a estar contextualizada dentro de la persona que la experimenta y la persona que la describe. El ejemplo tradicional de esto es como un arroyo pequeño, puede ser para un humano algo que puede saltar, ¿no? Mientras que para una hormiga puede ser un río infranqueable. O el mismo arroyo para un fantasma, vamos a ver, un tipo de fantasma se llama Preta, que para un humano le puede dar el agua, para el fantasma será un lugar lleno de pus maloliente. Todo depende del punto de vista que uno lo vea. Y imaginemos, por ejemplo, el punto de vista que puede tener una paloma, ¿no? Una ciudad, versus las personas que están en la ciudad al mismo tiempo. El lugar físico es el mismo, pero la experiencia en sí es totalmente diferente. La paloma tiene una imagen, una experiencia más de vuelo, de corrientes de aire, de cables, de edificios, y la persona que está en la calle, a nivel de la calle, va a tener otra, totalmente diferente. Esa experiencia, eso que se llama un continuo mental, que es esencialmente una línea que nosotros podemos trazar en las experiencias, no es que uno está teniendo una experiencia de persona y de repente salta paloma, sino que hay una continuidad de experiencia uno como persona, eso es lo que es el cosmos budista. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros digamos de acá en más, en lo que queda de la clase de hoy, va a ser esencialmente eso, ¿no? Simplemente una especie de planteo contextual. Y esto es interesante porque muchos textos budistas arman y desarman constantemente ideas de cosmología. Yo creo que esto está hecho para hacernos entender esto, ¿no? Que son, en cualquier caso, mapas, y que los mapas, como dice el dicho hace tanto tiempo, perdón, no son el territorio. Entonces, vamos a pasar entonces al próximo curso y vamos a hablar de tres cosmologías. Hoy esencialmente vamos a tocar las tres principales cosmologías del budismo. El principal es por el hecho de que aparecen en un montón de lugares, no principales porque sean unas más importantes que otras, ¿no? La cosmología, vamos a tocar la cosmología más simple del budismo, que son de tres mundos, la cosmología de 6 mundos y las cosmologías temporales y probabilísticas. Pero vamos a empezar por la más simple. Y la más simple son un tipo de cosmología que es vertical. ¿Y cómo es la concepción más simple del mundo en el budismo? Es un mundo con forma de disco, de hecho, como ustedes pueden ver aquí. Déjenme que yo lo dibuje un segundito así, por ahí se ve un poquito más fácil. Ahí está. Todo esto un mundo que hay plano, donde hay una serie de pequeños continentes, que son estos que están aquí, por ejemplo. Hay continentes y subcontinentes, todos más chiquitos que están al lado de los continentes, ¿no? Pero en el centro del mundo está esto, que ustedes pueden ver aquí, que es el monte Sumeru, que esencialmente es lo que se conoce como el Axis Mundi o montaña cósmica, en donde están todos los, digamos, donde están mapeados todos los niveles. Piénsenlo como si fuera un monte Olimpo en Occidente, ¿no? Y ahí van a existir todos los dioses y va a haber esencialmente una serie de reinos y una serie de mundos que cuanto uno más suba, ustedes verán que acá hay una división ya inscripta en la imagen que estoy usando, vamos a poder encontrar en la, de una forma vertical. Entonces, ¿qué es lo más importante de aquí para entender? Que hay un monte, por supuesto, estamos hablando de vuelta de un sistema, como yo decía antes, una especie de metáfora continental. El primer budismo considera que el mundo es plano y que hay un monte en el centro del mundo, y en ese monte uno puede ascender y va viendo los diferentes mundos. Pero recordemos, son continuos.
Es decir, son estados de conciencia. No son lugares físicos, y esto es importante para entender. ¿Y cuáles son estos tres mundos más básicos que podemos dividir? Podemos entender estos tres mundos como tres momentos o tres estados de conciencia en los cuales una persona puede pasar por entrenamiento. Y la capacidad que uno tenga de poder practicar especialmente meditación, la meditación tanto analítica como concentrativa, va a permitir que la persona exista en esos mundos. Y esto es interesante. La persona no es que está siempre en un mundo y de alguna forma, como dirían en Occidente, viaja astralmente, ¿no? Sino que cuando una persona llega a un nivel de concentración X, que se llaman yanas o dianas, las absorciones, esencialmente deja de estar en un mundo y empieza a estar en otro mundo, aunque sea temporariamente. Es decir, eso vamos a ir más adelante. So, me estoy adelantando un poco. Vamos a ir un poquito más adelante. Entonces, les decía, ¿cuáles son estos tres mundos? ¿No? Vamos a ir del más complejo al más simple. El primer mundo, el más complejo de todos, se llama Arupadatu, que significa el mundo o el reino donde no hay formas. Esto es esencialmente el momento más complejo de concentración que un ser puede tener mientras que no se haya liberado. Y esto solamente pueden algunos seres acceder. Es un mundo que requiere una concentración muy grande para poder permanecer en él. Este mundo, que solo lo consiguen gente, grandes yogis y solo algunos dioses, esencialmente es un mundo en el cual el plano más alto se llama el plano de la percepción, donde no hay ni percepción ni no percepción, ¿no? Y son mundos en los cuales los yogis pueden acceder a sensaciones de estar en espacio, y que el espacio es infinito y que la conciencia es infinita. Cuando encontramos en textos que dicen, por ejemplo, la mente de uno se funde con el espacio, o la mente de uno se funde con la conciencia infinita, en términos budistas, estamos accediendo o experimentando el nivel mental del Arupadhatu, que es el mundo más complejo, ¿no? Y al mismo tiempo el más simple, ¿no? Porque es donde hay efectos. Un poco por debajo de este mundo, que es casi como el mundo supremo, ¿no? Por así decirlo, dentro del samsara, encontramos el Rupadhatu. Y el Rupadhatu es un mundo en el cual esencialmente no puede acceder todo el mundo, pero es mucho más comprensible que el Arupatu, que esencialmente es conciencia y espacio infinito, ¿no? Es el mundo donde moran los dioses, la mayor parte de los dioses, y mora aquella gente que puede de alguna forma dejar las apariencias más burdas y dejar los primeros impulsos y concentrarse y poder trascender los primeros obstáculos para la iluminación. Aquí van a morar la mayor parte de las deidades que nosotros conocemos del budismo, los devas. Por ejemplo, Maheshvara va a morar aquí, ¿no? Y esencialmente va a ser un mundo en el cual la práctica de meditación va a haber purificado la mente hasta el punto en el cual no va a estar totalmente movida por el placer o el displacer, como va a pasar en el samsara más simple, que ahora vamos a ver, sino que puede acercarse o adaptarse en un objeto. Y cuando puede, mediante la meditación, quedarse un objeto, empieza, como dicen todos los textos budistas y los textos hindúes, a ganar poderes yógicos. Y esos poderes yógicos permiten que uno tenga más, literalmente más poder, ¿no? Tenga más tapas, digamos, los textos de yoga. Y ese tapas permite modificar el mundo, permite vivir un mundo como más sagrado. Ese mundo más sagrado, pero donde todavía hay conceptos de sagrado, profano, donde todavía hay formas, todavía hay cosas que se distinguen de otras, ese es el Rupadatu. Cuando uno lee, por ejemplo, textos de la morada de los dioses, o cuando uno lee textos de las historias de los dioses en el hinduismo, o de las historias de los yogis en el budismo, y ellos tienen diálogos con deidades, generalmente se va a considerar que estamos hablando del Rupadatu, ¿no?
Y ahora, por debajo de ese mundo, va a estar el mundo que todos conocemos, que se llama el Kamadhatu, el mundo del placer. Y en este lugar vamos a ver que hay una subdivisión más compleja de 6 mundos, que ahora vamos a ver, pero esencialmente es el mundo donde todas las reacciones de la mente están asignadas o por el placer o por el displacer. Lo que en términos del primer budismo es el apego o la aversión, ¿no? Una upadana. ¿Qué va a pasar? La gente en este mundo, al carecer la fuerza necesaria para ir a Rupatu o a Rupadatu, su mente va a estar movida entre siento placer y siento displacer. Vamos a querer acercarnos al placer y querer evitar el displacer. Y entonces no tenemos la posibilidad de trascenderlo, por así decirlo. Este es el mundo en el cual nosotros estamos el día de hoy. Estas son la tercera división del mundo, triple división, perdón, del mundo. Pero en este caso va a ser muy simple, porque lo podemos pensar el Kamadhatu como el mundo nuestro, el Rupadatu, si lo queremos pensar como una especie de mundo ideal, y el Arupadatu va a ser los mundos de la conciencia, de la descripción más mística, ¿no? La conciencia es espacio infinito, no hay ni percepción ni no percepción. Sin embargo, estos 3 mundos, el mundo de la no forma, el mundo de la forma y el mundo del placer, son parte de samsara. Yo estuve empezando desde arriba y fui hacia abajo. Fui desde el mundo de la no forma al mundo de la forma y al mundo del placer, que es el que estamos nosotros. Pero ¿qué hay por arriba de eso? Por arriba de eso hay solo nirvana, ¿no? Hay solo liberación. Con lo cual, la idea del primer budismo especialmente va a ser, uno tiene que ascender por los mundos. Uno nace en Kamadhatu, nace como un niño o una niña, un infant en Kamadhatu. Mediante la práctica uno accede a Rupadhatu y puede empezar a usar los poderes yógicos. Y finalmente pasa por Arupadhatu para prepararse para el salto nirvana. Este es el viaje que también, por así decirlo, que hizo el Buda Shakyamuni. Si ustedes se fijan, nosotros hemos hablado un poco del Buda Shakyamuni en otras clases. Nosotros decíamos que él tuvo 2 maestros. El primer maestro le enseñó, le enseñó a llegar al Rupadhatu, al mundo de las formas, y los hermanos Ramaputra le enseñaron a llegar al Arupadhatu. Yo le conté en ese momento cuando él llegó con esos maestros y sentía que no lo podía enseñar más, él decía, hay algo más detrás de eso. Ese algo más es el nirvana. Entonces, estos 3 mundos va a ser la división más simple. Es una división que al día de hoy está casi, yo podría decir, en desuso. Es muy poco común que haya textos que exploren el tema de los 3 mundos, salvo en 2 formas. Una es los textos puntuales de meditación, los textos que hacen mucho énfasis en, estamos hablando de tal diana, de tal absorción o no. ¿Por qué? Porque cada absorción y cada estado digamos, de concentración va a estar correlacionado con un mundo. Si uno está haciendo una práctica de concentración meditativa, es probable que encuentre textos que hablen de esos mundos. Y la segunda forma que va a aparecer muchísimo es como epíteto. Esta división de 3 mundos no va a aparecer mucho en explicaciones, pero sí va a aparecer como el señor de los 3 mundos. O los budas de los 3 mundos. O todos los méritos de los 3 mundos. Cuando debemos 3 mundos en ese sentido quiere decir todos los mundos, ¿no? Estamos queriendo decir. Pero más específicamente quiere decir esto, el mundo del placer, el mundo de la forma y el mundo de la forma. Entonces, esta es la primera de las divisiones y probablemente la división más simple de todas. ¿Hay alguna consulta, pregunta que alguien tenga o seguimos adelante con la división un poquito más compleja, los 6 mundos? Bien, si no recuerden que las podemos, después me las pueden escribir o por chat o pueden directamente preguntarlo. Muy bien. Entonces, vamos a ver dentro del mundo del Kama Loka, dentro del mundo del placer, el displacer, yo dije que había una división sextuple. Y esta división sextuple es la división que ustedes van a encontrar en esta famosa imagen que se llama el Vava Chakra, ¿no? Que es se conoce como la rueda del devenir. Muchas veces lo van a encontrar como la rueda de la vida, pero en realidad no era solamente de la vida.
Habla de la vida, de la muerte y todo lo que pasa en el medio. Y este es un símbolo que tiene un montón de historia en el medio, y cada uno de sus círculos tiene su explicación, ¿no? Nosotros solamente nos vamos a concentrar hoy en el tercer círculo. Yo he dado muchas charlas sobre los otros círculos, pero hoy solamente nos vamos a concentrar en el tercer círculo. El círculo que está numerado, que tiene una numeración de 1 a 6. Y esta numeración de 1 a 6 dice, enumera los diferentes estados en los que puede nacer un ser, o los diferentes continuos mentales, descritos a grandes rasgos, en los que un ser puede experimentarse en el Kama Loka, en el Kama Dhatu, en el reino del placer. Y esos 6 estados son importantes porque estos sí van a aparecer muchísimo en la práctica budista y en el folclore budista. El primero de ellos y el mejor de ellos, dentro del Kama Dhatu, es el reino de los Devas. Cada uno de los estados va a tener una especie de caída asociada. Y en el caso de los devas es el orgullo. Los devas son, como nosotros decimos, los dioses. Estamos hablando no de deidades meditativas, sino de dioses en el sentido budista. Por ejemplo, Brahma, Shiva, Indra, ¿no? Mahendra, Vishnu, todas estas deidades, lo que son deidades mundanas en el sistema budista, son esencialmente gente que mediante la práctica, mediante el mérito y mediante la austeridad, al morir generó tanto mérito que nacen en un mundo en el cual todo resulta placentero y fácil. Y todo es belleza y todo es fácil para ellos. Yo siempre intento mapear estos mundos a estados, ¿no? Para no olvidarnos que también son continuos mentales. Yo siempre digo, imaginen si ustedes hubieran nacido como una persona que fuera heredera, no probablemente la principal heredera, pero una persona que fuera parte de una familia extremadamente rica, extremadamente rica. Y aparte ustedes fueran o bellos o apuestos o lo que ustedes quisieran, todos los que están en esa familia tuvieron una vida fácil, pero ustedes especialmente fácil. Entonces, toda su vida hubiera sido disfrutar. Quiero hacer un arte, tengo los medios para hacer arte, quiero dedicarme al arte, quiero dedicarme a la filantropía, quiero dedicarme al deporte, quiero dedicarme simplemente a pasarla bien. Toda la vida de una puede ser esencialmente el disfrute. Esa es la vida de los devas. Y esto surge, ¿por qué? Por una serie de circunstancias que les permite hacer eso. Y uno diría, es la mejor vida de todas. Y sin embargo, dentro del budismo, la vida de los devas se considera probablemente la peor de todas, porque es la que menos conducente es a la práctica de la liberación. Dado que todo está tan fácil y hay tantas formas digamos, de evitar el sufrimiento, es muy difícil que uno consiga la motivación necesaria para poder realmente practicar. El segundo de los mundos es el mundo de los asuras. Asuras es una palabra interesante. Ustedes, si ven acá en la parte superior central de esto, esperen que la voy a marcar. Aquí, pues esta zona de aquí, están tirando flechas hacia las hacia los dioses que estaban más arriba, hacia los devas, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque los asuras también son dioses, es otro tipo de dios. Los asuras es una palabra que es interesante porque hacen referencia a otro ser mitológico europeo que nosotros conocemos, los titanes. Y los asuras, en ese sentido, se diferencian de los dioses porque a diferencia de los dioses, por ahí tienen más poder efectivo, pero los dioses los han engañado o los han usado para llegar al lugar donde están, ¿no? Entonces, el problema principal que tienen los asuras es una existencia marcada por los celos con los dioses. Yo siempre digo, imagínense una familia, de vuelta con la metáfora de la familia, ¿no? De una familia rica, que tiene otra familia aliada, una familia aliada de un clan o por ahí un grupo de gente que trabaja para ellos, que se aprovecharon de ellos para llegar a donde están. Por ahí es una familia que tiene mucho dinero y tiene, no sé, una persona que es como el manager o la persona que se encarga de manejar sus asuntos, ¿no?
probablemente esa persona tenga más habilidad en manejar los asuntos que los miembros de la familia que tienen dinero. Pero como no tiene el dinero, tiene que trabajar para ellos, en ese sentido. Este es el lugar de los asuras, es un lugar principalmente de celos, ¿no? Y entonces tienen más posibilidad de practicar, y de hecho los asuras, en algunos asuras famosos, como Budas, en un asura muy famoso se transformó en un Buda, pero igual no es tan fácil. ¿Por qué? Porque siguen teniendo demasiado poder, ellos pueden modificar fácilmente el mundo alrededor de ellos. Sin embargo, en este caso, ya es posible que se ilumine algún asura, mientras que los devas generalmente no se iluminan casi nunca como devas, ¿no? Luego, el tercero de los mundos es el mundo de los humanos, que es el mundo en el que estamos casi todos, que es el mundo de los manusia, como se dice, las personas, ¿no? Y este mundo impera esencialmente el deseo. Es un mundo signado por el deseo. Y en este mundo es el mejor de los mundos para hacer la práctica budista. ¿Por qué? Porque hay deseo, pero hay menos poder y más sufrimiento. Y esto suena horrible, y es horrible para nosotros, pero la mezcla entre sufrimiento y poder y deseo nos permite de alguna forma tener el espacio para practicar. Demasiado sufrimiento y uno no puede practicar como saber, o demasiada ignorancia uno no puede practicar, está marcado por las situaciones que le tocan, ¿no? Y demasiado placer hace muy difícil practicar. Uno podría practicar, pero ¿para qué va a practicar? Este deseo de otra cosa, este deseo insatisfecho constante que tiene el ser humano, y esta mezcla entre tener cierta capacidad de evitar el sufrimiento y por otro lado no poder evitar todo el sufrimiento, los hace los practicantes, los mejores practicantes de todo el sistema budista, y los hace quizás los que más número de Budas producen. Si bien especialmente de Mahayana, el resto de los seres también producen otros Budas. Y hablando del resto de los seres, vamos al cuarto mundo, que es el mundo de los Tiragyogni, el mundo de los animales. Y acá lo que impera esencialmente es la estupidez o la ignorancia. Yo quiero hacer un comentario de esto. Generalmente en textos budistas, estúpido o idiota es un adjetivo que aparece muchísimo, literalmente falta de inteligencia, ¿no? Generalmente para nosotros tenemos que decir ignorante, porque es una cuestión más elegante, pero lo que yo encuentro en los textos en sí es que tienden a ser bastante claros en lo que se refieren. Entonces, lo que dicen es, los animales son estúpidos, pero no son faltos de sabiduría. Y esto parece casi una contradicción. ¿Cuál es la diferencia entre un animal, por más sabio que sea, y un ser humano? Esencialmente lo que en muchos casos nosotros consideramos como negativo, que es la capacidad de modificar el medio ambiente. Lo que dice los textos es, imaginemos que tenemos un animal cuyo medio ambiente cambia. Si el medio ambiente donde está le corresponde y es un animal poderoso, nació poderoso, digamos un elefante que nace en una selva, probablemente tenga una buena vida y probablemente pueda ser tranquilo, pueda ser medido. Ahora, si esa selva desaparece, el elefante muere. No tiene posibilidad de adaptarse o de modificarlo. Y si uno no es un elefante, si uno es en esa misma selva, digamos, un animal pequeño, pensemos un insecto, una hormiga, o por ahí un pequeño mono, un pájaro, uno va a vivir constantemente aterrorizado de ser comido, ¿no? Entonces, va a ser totalmente prisionero de las circunstancias. La principal diferencia entre los humanos y los animales en el budismo es que a los humanos poder imaginar, van a poder crear y vislumbrar una forma de poder cambiar la situación. Un humano que está en una selva y la selva se quema o desaparece porque cayó un rayo, puede emigrar y puede adaptarse y puede buscar herramientas que las piensa, se imagina como para poder sobrevivir. Un animal muere, ¿no? Un animal se adapta o muere. Y así vamos a encontrar que en el budismo muchos animales no pueden romper, aunque lo entienden, aunque de alguna forma lo llegan a comprender o tienen cierta majestad, como los elefantes, que son una forma que generalmente se piensa como el animal más sabio en la India, por más que saben dónde termina su situación o por más que tienen cierta conciencia, no pueden modificarla, ¿no?
la posibilidad de modificar esta y de romper la lógica básica del mundo es justamente lo que separa a los humanos de los animales. Luego pasamos del mundo de los animales al mundo de los pretas. Y aquí es una cosa interesante. Los pretas son generalmente considerados o traducidos por fantasmas o espíritus hambrientos. Pero no existe la idea en el budismo del fantasma. Porque para que sea un fantasma, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en un ser que es la continuación de otro. Si, por ejemplo, aparece, digamos, el fantasma de San Martín, el padre de la patria, implica que hay un ser discreto que se llama San Martín y cuando se murió continuó, ¿no? Está atrapado en una entrevida o lo que sea, ¿no? En este caso, los fantasmas no son tanto la continuación de algo unívoco, que en el budismo no hay, recordemos que el budismo tiene a Atman, principio de Atman, sino que son los resultados de las acciones previas. Son un continuo mental de sensaciones y acciones que terminan desembocando en su principal falta, la miseria. Entonces, esto es lo más complejo de entender. No es necesariamente un ser que es un espíritu, si bien muchos fantasmas, muchos pretas se considera que viven en un lugar que es no visible al ojo humano, como los dioses, que se llama Kapila Nagara, una ciudad de, los, de la gente con pinta esquelética, sino que el preta es sencillamente el resultado de la miseria humana. Yo siempre digo, imaginemos un señor capitalista que compra un montón de territorios en el país y se los queda y los explota y empobrece a la gente, ¿no? A la gente que te hace ahí. Y después que se muere el señor este, nacen niños que nunca tienen una vida buena, ¿por qué? Porque está polucionado, porque hay miseria, porque hay pobreza. Esos niños son los pretas resultantes de las acciones del capitalista. En ese sentido. Y para ver pretas, o para imaginarnos pretas, no tenemos que irnos tan lejos. Podemos simplemente ver donde hay miseria, donde hay pobreza. Y vamos a ver esta sensación de hambre constante que hay, ¿no? Que no necesariamente es hambre de comida, sino es hambre de otra cuestión. Siempre está marcada la existencia del preta por el frío, por el hambre, por la persecución, por el sentirse afuera, por lo marginal. Y esto es importante porque, a diferencia del animal, el budismo considera que el animal puede tener placer. Un tigre que cazó puede tener placer y puede estar tranquilo. El preta está siempre marcado por la necesidad de algo, que no estamos hablando del deseo, estamos hablando de la necesidad de algo, de comer, de tomar. Es imposible de satisfacer, entonces siempre está atormentado, ¿no? Muchas de las prácticas budistas, vamos a encontrar, tienen que ver con los pretas, porque esencialmente son como el objeto de generosidad más urgente que uno puede llegar a conseguir, ¿no? O sea que hay gente que está peor ahora dentro de poco, pero el preta es esencialmente aquel que está al lado y que necesita, ¿no? Ayuda. Por eso muchas veces cuando hace una ofrenda diaria, unas partes, unos campos que uno ofrece es justamente a los pretas, ¿no? Que están necesitados de ayuda. Y el último de los mundos, de los 6 mundos, es los narakas, que son los mundos donde van a parar los continuos mentales o los mundos experimentados por los continuos mentales que tienen que ver con la ira violenta, ¿no? La agresión bien violenta. Ustedes ahí en la imagen pueden ver a Yama, el Señor de los Muertos, junto a un montón de gente siendo torturada. Y esencialmente el Naraka es eso. El Naraka es dolor y sufrimiento constante y directo. En los pretas es más la falta de, es una carencia. En los pretas por ahí es la falta de comida, la falta de agua, que el agua que uno vaya a tomar está polucionada. En los pretas es muy común descripciones que van a tomar agua y el agua sabe como pus. Pero esencialmente es una cuestión omnipresente, pero no aguda y dirigida. En los narakas, en los infiernos, el sufrimiento es claro, agudo y dirigido. Por ejemplo, cuentan los textos de narakas que son como casas en las cuales uno queda encerrado y la casa se transforma en un horno, es una casa de hierro, y aumenta de temperatura hasta que uno se muere quemado. En un naraka, uno es impalado
con una lanza. En un Naraka peor, uno es impalado con un tridente, ¿no? O sea, piensen en la imagen y van a entender por qué es peor. Y todos los Narakas tienen que ver con este sufrimiento y esta violencia ejercida directamente de un ser a otro. Yo, siguiendo el tema de hacer unas comparaciones y hacer una especie de paralelismo con algo que uno puede imaginarse de forma más directa, yo siempre digo, imagínense lo que es nacer en una nación africana donde haya gran número de soldados niños y donde desde uno que nazca esté totalmente asignado por la guerra y por la violencia. Por ejemplo, Liberia o algunas naciones de África Central, o por ejemplo en los momentos de los genocidios Sosa, ¿no? En todas las zonas de Sudán y todo el resto. Todos esos momentos en los cuales uno nace, está signado por el dolor, signado por el sufrimiento, signado por la violencia constante, eso es un Naraka, es un infierno en la tierra, donde esencialmente el otro siempre es una amenaza presente, ¿no? Es una amenaza constante y el odio nos maneja, eso es un Naraka para el budismo. Y uno podría pensar, bueno, pero los seres del infierno y aún los pretas son buenos candidatos para practicar budismo porque claramente son los que más necesitan salvarse, pero son los que menos van a poder practicar. Según los textos budistas, cuando uno está tan signado por el odio, tan en la lógica del odio, aunque uno quisiera practicar, carece de la oportunidad para poder sentarse y afianzar la mente. Poder sentarse y poder transformar la mente de uno mediante la meditación lentamente hasta el punto de poder liberarse. Está constantemente pensando que el otro lo va a matar, entonces tiene que estar en modo defensivo. En el caso de los pretas, lo que pasa es que si bien ellos no están siendo atacados constantemente, no está esa sensación de amenaza, la amenaza es más sutil, pero sigue estando en el sentido de que constantemente están cubrir las necesidades básicas, el comer, el beber, por lo tanto tampoco tienen tiempo para practicar. Entonces, esos dos estados especialmente son estados considerados muy negativos para nacer, más allá de que son horribles, ¿no? Y solo para terminar con el tema de los infiernos, hay otra serie de infiernos que yo no he incluido para no complejizar demasiado el tema este, que son infiernos temporales, que tiende a pasar cuando se encuentra, como diríamos nosotros, poseído por la ira. Hay seres que nacen, según el budismo, en infiernos que no son tan permanentes ni son tan duros, pero son como momentáneos y agudos, ¿no? Todo esto yo creo, esta cuestión tan amorfa de infiernos temporales y de movimiento entre los diferentes mundos, tiene que ver con el hecho de que son esencialmente continuos mentales. Pero una cuestión que hay que entender, que especialmente cuando uno está en ellos, por más que yo diga continuo mental, no estoy diciendo que existen en nuestra cabeza, por así decirlo, ¿no? De forma coloquial. Cuando uno tiende a pensar, bueno, pero lo que hay ahí es una continuo mental, es un estado mental, uno tiene que entender que el mundo uno siempre lo experimenta como un continuo mental. Es decir, para el budismo estos mundos no son descripciones absolutas y objetivas, sino que son tan objetivas y absolutas como el mundo que experimentamos ahora. Con lo cual, generalmente en los textos budistas aparecen los infiernos, no como una forma de decir, bueno, yo te voy a dar una metáfora sobre los infiernos, sino que dicen, esto es lo que va a pasar y lo vas a sentir tanto como lo sentís ahora. Si ahora uno está en el punto en el cual comprende que todo el mundo tiene la calidad de un sueño, la calidad de una ilusión, el infierno no lo va a molestar mucho. Pero si nosotros pensamos que aquí estamos y existimos realmente, bueno, los infiernos se van a sentir bastante peor. Por eso, por ejemplo, en textos famosos como el Bodhikariavatara, cuando quieren motivar a los seres, lo primero que te hace es te habla de los infiernos. Lo cual para un occidental es muy raro. Es como si yo le dijera a una persona, bueno, contame el budismo, y le diga, te vas a ir a los infiernos, vas a ser torturado, mejor que practiques. Pero tradicionalmente vamos a encontrar un montón de textos que hablan de los infiernos como forma de motivar a la persona que practica. Bueno, aparte de esto, aparte de estos 6 mundos, hay una serie de espíritus que aparecen entre esos mundos y pueden moverse de forma más o menos adulta. Yo no voy a ir mucho tiempo
No me voy a detener mucho tiempo en estos espíritus, pero querría solamente comentarles más o menos que existen, ¿no? Que van a aparecer y que estos pueden moverse por algún tipo de poder que hayan conseguido a lo largo de estos 6 mundos. Los principales de los espíritus que no están en esos 6 mundos son los maras. En este sentido, Mara, como la persona, el ser que esencialmente tienta al Buda, son espíritus que tienen que ver con faltas más personales, ¿no? Literalmente se los traduce como demonios, pero no son tanto demonios, sino que son como la personificación de los kleyas, de nuestros kleyas y los de todo el mundo. Estos espíritus son probablemente los más temidos, y según si estamos leyendo un texto budista técnico o estamos leyendo un texto folclórico, los vamos a tener más como simples obscuraciones a nuestra sabiduría, o como demonios más folclóricos, ¿no? Que tientan a un practicante. Luego vamos a tener las mátricas, que es una serie de, por así decirlo, de practicantes femeninas poderosas. Son lo que nosotros diríamos las brujas o las hadas, ¿no? Los nagas, que son un pueblo que es muy interesante, es un pueblo de seres reptilianos que tienen ciertas características antropomórficas. Generalmente tienen el torso de un hombre o de una mujer y el cuerpo de una cobra. Y son en muchos casos budistas. Jimkara, que es un pueblo de los bosques, esencialmente también con una especie de elfos reclusivos. Rahula, que son espíritus de los astros, espíritus espaciales, que esencialmente bloquean o modifican la luz de las estrellas. Zen, que esencialmente es un espíritu, que generalmente son espíritus de practicantes muertos que han resistido mediante, mejor dicho, continuos mentales de practicantes muertos, ¿no? Que han resistido la disgregación por su práctica enfocada, y pueden de alguna forma manifestarse como ideas en la mente de uno. Los Rakshasa, que son una serie de estos ya son hasta como un pueblo, ¿no? Digamos, que vive en otro mundo, que cada tanto invade el mundo terrestre. Podríamos llamarlos como alienígenas dimensionales, con, con rasgos atigrados, con rasgos felinos, y que esencialmente comen humanos. O comían humanos antes que Guru Rinpoche dentro del budismo titano los subyugara. Y los yakshas, que son esencialmente una especie de ogros. Pensemos en los trolls de la mitología nórdica y vamos a pensar lo que son yakshas, ¿no? Que viven en las montañas y en los bosques. Estos seres no caen dentro de la clasificación simple de los 6 mundos, sino que de alguna forma viajan por ellos, según el nivel que ellos tengan de práctica. Y en todos estos seres pueden surgir, aún en maras, pueden surgir budas. Hay otros pueblos que yo no incluí, que son los Kinaras, los Gandharvas, los Garudas, que son como más específicos. Por eso, para no hacerlo demasiado largo, no los incluí, pero piensen que en el cosmos budista hay una gran cantidad de seres no humanos, con sus propias culturas, con sus propias historias y con sus propios budas. Luego, otro tipo de espíritu que parece muy importante en los textos budistas son los que llaman los Bhumipatis, o espíritus de la tierra. Y estos son espíritus del lugar, y esto probablemente sea lo que más tenemos nosotros de conocidos, ¿no? Los espíritus de una montaña, los espíritus de un lago, lo que aquí llamaríamos en Argentina los apus, ¿no? Los apukuna. Son espíritus de lugares particulares que son claramente locales y definen un lugar en sí. Dentro del dominio que ellos tienen, son esencialmente casi tan poderosos como los dioses, pero una vez que uno cruza los límites del dominio, no son casi tan inefectivos como el más simple de los seres, ¿no? Entonces, es una cuestión que va a aparecer mucho en los textos budistas que tienen que ver el- con historias de monjes, o con relatos de viajes, o con aventuras. Son menos comunes en los textos como los sutras, que son una cuestión más, están pensados más para ser llevados a las tierras. ¿Por qué? Porque la aparición de Bhumipatis, hablar de Bhumipatis indios en, por ejemplo, Tayikistán o en Japón, no tenía tanta importancia. Sin embargo, siempre que hay un tipo de ritual mágico, generalmente,
juegue un tipo de lucha heroica, siempre aparecen de alguna manera los homeopatas, ¿no? Y luego tenemos el último tipo de espíritus que a mí me parece que es importante eh, tratar, son los yalpos. Y este es un caso bastante particular. Es un caso que es famoso porque hay toda una controversia en base a un yalpo en particular. Pero ¿qué es un yalpo? Un yalpo es la mente, el continuo mental de un practicante extremadamente avanzado que en el momento de muerte tiende a tener una motivación negativa. Y esa motivación negativa, en vez de hacerlo buscar el nirvana o el András Sambyaksambodhi o el Yalus, o la versión de que ustedes quieran llamar iluminación, permite que la mente se enfoque y se mantenga cierta coherencia por muchísimos años. Esencialmente crean un cuerpo mental que se mantiene concentrado por muchísimo tiempo. Y hay dos grandes formas de llegar a esto. Por un lado es siendo un practicante muy avanzado que fue tentado o tuvo una sensación de ira no purgada justo en el momento de la muerte. Justo en el momento de la muerte. Un caso famoso es, por ejemplo, un lama muy famoso que era un gran yogi, pero que fue muerto por rivales políticos y la madre fue muerta con él. Mientras la madre moría, le gritaba, vengate, vengate, vengate. Y en casos mucho más extraños, por así decirlo, son gente que no son grandes practicantes, pero que el odio y la venganza los ha hecho focalizarse tanto en el momento de la muerte que esencialmente eran como grandes yogis. Generalmente los yalpos son espíritus superpoderosos, siguen de no larga duración, que tienden a ser dentro de la jerarquía de seres que no son budas, los más poderosos de los espíritus. Si bien son extremadamente locales y son hasta yo diría monotópicos, porque generalmente están asociados a una tarea que quieren hacer, ¿no? O sea, o a cobrarse venganza o a mantenerse el máximo tiempo posible. Y entonces aparecen muchísimo en rituales y textos folclóricos, generalmente como antagonistas, ¿no? O por lo menos como desafíos a los cuales el héroe tiene que superar. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el dios de la guerra tibetano, que es una deidad mundana que se llama Bekse, que es atado por Gesar, es como un demonio que vivía en las tierras de Mongolia y el rey tibetano Gesar tiene que derrotar en un duelo mágico que dura días y días para poder subyugar y llevar al Dharma. Lo interesante de esto, yo una vez le pregunté a un par de yogis cómo era vivir como un gyalpo y me dieron una respuesta muy interesante, que era que imaginemos que uno está sentado meditando y en el momento en el cual la concentración se va del cuerpo de uno, se va en cualquier pensamiento, esencialmente uno se muere, uno empieza a morir. Con lo cual, lo único que los mantiene vivos, por así decirlo, es la focalización en sí mismos, ¿no? Entonces, es una vida muy tensa, porque cualquier distracción, cualquier momento de debilidad, esencialmente los destruye. Y para eso los Gyalpos, y esta es una cuestión que es única en el panteón budista, requieren ser alimentados y requieren ser regenerados y mantenidos por los seguidores de sus seguidores. Con lo cual, dentro del budismo, especialmente dentro del budismo de Asia Central, dentro del budismo de Mongolia, del Tíbet, pero también en el budismo de Gandhara, vamos a encontrar rastros o los budismos grisos, los Gyalpos son figuras de culto en los cuales es como una especie de ancestro poderoso que requiere ser mantenido, requiere ser alimentado con plegarias, o si no, muere. A diferencia del resto del panteón budista, que generalmente tiene una vida determinada por los méritos, el karma, el cuerpo, esta es una vida, por así decirlo, mantenida casi artificialmente, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que quizás es el único caso de los Gyalpos en el cual la vida depende puramente de una voluntad, ¿no? A diferencia de causas más mecanísticas como en el resto. De cualquier forma, no son tan comunes fuera de Asia Central, pero a mí me parecido interesante porque son el tipo de espíritus que más se aleja de la concepción general del budismo.
Entonces, vamos a tener estos 6 mundos y vamos a tener estos tipos de espíritus y seres que los habitan, ¿no? Y estas son las concepciones más verticales, pero hay dos concepciones más que son interesantes ver. La primera es una cosa que se llama la cosmología temporal, y que tiene que ver con cómo el budismo entiende el tiempo en sí, ¿no? Todos nosotros acá estamos hablando de, como por así decirlo, niveles de conciencia, niveles de vida, pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo en el budismo? El budismo, el tiempo es esencialmente circular, ¿no? Yo diría que puede ser como una espiral, más como un círculo, pero a nivel general es circular. Y el tiempo es infinito. El tiempo no hay un principio o un fin de los tiempos. Ahora, sí lo que hay es principio y fin de los cosmos, que se llaman que está generando un Mahakalpa. Un Mahakalpa es esencialmente el principio y un fin de un cosmos. Pensemos del Big Bang. ¿Qué pasa en el principio del budismo, en un Mahakalpa? Hay una explosión, hay un momento, y literalmente es una explosión, que genera una serie de lugares, que genera una serie de espacios en los cuales empiezan a surgir seres, empiezan a surgir planetas, empiezan a surgir todo lo que nosotros llamamos cosmos. Ese cosmos, el momento de la explosión se llama Viparta Kalpa. Y luego, una vez que eso se lanzó, tiene un momento en el cual todavía sigue habiendo un montón de, mm, digamos, de evolución y, por así decirlo, de cambios en un universo todavía joven, que se llama Viparta Stajika Kalpa, que es el momento en el cual los planetas se enfrían, las estrellas toman la posición de las órbitas, etcétera, etcétera, y empiezan a surgir los seres. Finalmente, una vez que eso se estableció y el universo llega a un momento en el cual logró como su punto máximo de expansión, empieza a contraerse y se transforma en Samvartakalpa, empieza la disolución. En este momento también hay seres todavía, pero su vida empieza a decaer, por así decirlo. Y finalmente llega lo que se llama Samvartija-Kalpa, que es la duración de la disolución, que es el momento en el cual los seres mueren, ya no existen más las condiciones para la vida, y el universo esencialmente se vuelve a ser materia y se contrae. Luego de eso, ¿qué pasa? El universo llega a un punto en el cual es insostenible la contracción y vuelve a estallar. Y ese estallido genera el próximo universo en sí. Esencialmente piensa un sistema, una teoría del Big Bang, pero en la cual el universo se contrae y se expande infinitamente. ¿Cuáles son las causas de la existencia de este universo? Uno podría plantearse los restos, tanto materiales como kármicos, del universo previo. Mientras haya y probablemente el próximo universo, cuando nuestro universo ya haya desaparecido, va a ser generado con los restos de este. Y así constantemente, como pasa en las existencias de los seres, la existencia previa, digamos, es la base material, mental, para generar una base nueva, ¿no? De la misma forma que nuestros cuerpos, cuando nosotros estemos muertos, serán pasto, ceniza o lo que sea, y eso va a alimentar animales o a plantas, esas plantas van a ser comidas y eventualmente van a volver a este ciclo orgánico que va a generar más cuerpos, y las acciones nuestras y nuestros pensamientos van a generar también respuestas y pensamientos nuevos a otros seres. Lo mismo pasa con el universo. Con lo cual, en cierta forma, podemos decir que en el budismo, el universo con esto es esencialmente un mismo esquema, sigue el mismo esquema que sigue el cuerpo humano. Es un micro y un macrocosmos, y de esto va a haber un tantra que se llama el Kalachakra que va a hablar muchísimo. Pero este ciclo esencialmente es circular infinito. Y el Buda mismo dice, no se preocupen, que haya un principio del principio o una razón metafísica. Lo importante es saber que el ciclo del cosmos y el ciclo esencialmente nuestro es esencialmente el mismo. Hay una cuestión que yo siempre menciono aquí, y ya estamos casi todo el tiempo, que la voy a mencionar muy rápidamente, que van a encontrar que muchos lugares hablan del Kali Yuga, de la edad digamos, de la, no disolución, la edad de la perversión, o la edad de, digamos, de las impurezas, o la edad de la decadencia, ¿no? Ese no es un término budista, es un término hindú que se usa igual en muchos casos,
Muchos budistas lo usan por una cuestión que ya quedó como pegado, pero el budismo no hay una idea de que el Vivartakalpa, por ejemplo, el primer kalpa del Mahakalpa del universo, es más puro en sí, necesariamente que el último de los kalpas, sino simplemente va a haber diferentes condiciones de vida, va a haber momentos en los cuales los seres van a vivir mejor y van a vivir peor, pero no hay un juicio moral en base a eso. Esto es muy importante porque van a encontrar muchísimos textos de budistas occidentales, y por ahí algunos hasta de no occidentales, que hablan que estamos en el Kali Yuga, la edad de la decadencia, donde el Dharma desaparece. En el budismo en sí esto no existe a nivel abhidármico. Lo que hay es más posibilidad de que la gente esté viva o que haya más vida, ni siquiera humana, pues vida de todo tipo, cuando los planetas tienen una temperatura determinada que cuando no. ¿No? O sea, si sube demasiada temperatura acá, nos vamos a morir todos, quedarán las cucarachas, y bueno, pero eso no es un juicio moral sobre las cucarachas, espero que se entienda. Y esto es importante entender, en el budismo todas estas cosmologías no son morales, no son juicios morales, sino que son temporales. Recordemos aparte que todos los seres en el budismo no tienen un alma, sino que, como decíamos antes, tenemos el anatman, que no hay un yo en sí. Entonces, en cualquiera de estos momentos es puramente temporal. Yo puedo ir al peor de los infiernos y eventualmente, dado que no hay un alma que es condenada, ese odio, esas sensaciones de angustia se van a ir y eventualmente voy a poder salir de los infiernos. Aún en el peor de los universos, y este fuera el peor de los universos posibles, este universo va a terminar. Entonces no hay una condena eterna y no hay una situación de, digamos, de existencia infinita, sino que simplemente son ciclos. Lo que va a intentar decir el budismo es que son puramente ciclos. Y luego, y está para terminar, hay cosmologías recontra específicas. Esta cosmología que yo presenté, la de los 3 mundos, 6 mundos y la de los 4 tiempos, son las más populares. Pero después vamos a encontrar que hay textos que tienen cosmologías totalmente diferentes. Por ejemplo, el Vimalakirti Reza Sutra presenta en un momento la teoría de que en realidad el mundo no es nada más que un campo que los budas generan para entrenar nuevos budas, generan para entrenar bodhisattvas, y que esencialmente lo hacen manipulando pequeñas posibilidades. Las probabilidades de que algo pase son modificadas por los budas, siendo su sabiduría, y esencialmente intentan generar lo que se llama una tierra pura, un lugar donde todos los seres podamos volvernos budas al mismo tiempo. En este sentido, esa cosmología se olvida de los 6 mundos, se olvida de los 4 tiempos, de los 3 mundos, y esencialmente dice que toda experiencia nuestra es generada, o digamos, es una oportunidad que los Budas nos brindan, ¿no? Esta idea de que los Budas manejan el destino del mundo, por lo menos el destino de algunas personas, aparece también, por ejemplo, en el Sutra del Loto, en Lankavatara, con las imágenes de la torre Maitreya, donde Maitreya es el Buda que vendrá, el Buda cósmico vendrá luego de Shakyamuni, y ahora está en una torre en el cielo de Tushita, en la tierra pura de Tushita, y desde ahí hace pequeñas intervenciones mínimas, que por su habilidad van guiando el mundo al camino de la iluminación, ¿no? Y después vamos a tener otros sistemas también, otras sutras y otros tantras que van a hablar de otras cosas. Por ejemplo, muchísimos tantras van a hablar de otros mundos, como el Suvartaprava o el Langavatara también, y van a presentar esferas celestes y otros seres. Los textos de Upadhyaya del Dzogchen, por ejemplo, también van a hablar de otros mundos de los seres tienen tal característica. Y hay, aparte, infinidad de pequeñas tierras escondidas con seres mitológicos, ¿no? O seres más que nosotros llamaríamos feéricos. Vamos a encontrar seres alados como los garudas, como algunos kinaras, músicos divinos que siguen a dioses, que son una raza en sí, con una raza de bailarinas, los Gandharvas y Apsaras. Vamos a encontrar es- espíritus vampíricos que se mueven entre el mundo de los humanos y el mundo de los vampiros, que es una especie de tierra subterránea, ¿no? Zombies, y va a estar esencialmente lleno del cosmos budista de vida. Yo creo que esto es quizás lo más importante de sacar de la clase de cosmología. Más allá que hay una cosmología de 3 mundos y de 6 mundos y la cosmología temporal, la experiencia de la cosmología budista
tomada tanto de la práctica como de cualquier texto, es la de un cosmos vital. Es extremadamente vitalista. Está lleno y constantemente poblado de seres. En cualquier momento puede estar sentado solo en su casa y está rodeado de seres que están quizás en otra dimensión para que yo pueda acceder directamente, pero que están presentes, participando y escuchando y aprendiendo, ¿no? Y llevando sus vidas más allá de nosotros, en ese sentido. Nunca uno está solo, sino que está rodeado constantemente eh, de una presencia de vida. Esto sea en las selvas de Tailandia o de la India, donde la vida es algo que es innegable en los animales, o sea en las historias tibetanas, donde por ahí hay una persona a 5.000 metros de altura y vive todo el tiempo con dakas, daikinis, gandharvas, yakshas, está todo el tiempo rodeado de vida, ¿no? Una vida que a veces puede ser invisible, pero que está ahí, sin embargo, como los insectos, ¿no? Debajo de las plantas. Y para cerrar, quería contarles que hay una práctica muy conocida, que es muy útil, que es que muchas veces se van a llevar y van a encontrar gente, sobre todo en Asia, leyendo sutras y haciendo explicaciones al aire, esencialmente, ¿no? Yo he visto varias en mi viaje, y eso también, por ejemplo, lo hacen los hindúes, y de repente uno va caminando y encuentra una persona sentada hablando y dando un discurso de Dharma o de Sanatana Dharma, de cualquier sistema, al aire. Y la idea es que no está dando al aire, lo está dando a todos millones de seres que lo están escuchando. A los animales, a los espíritus, estos los pretas que tienen esa idea. Esencialmente está enseñando a todo este cosmos que nosotros no consideramos en general. Yo creo que esa es como la encapsulación de la teoría de la cosmología budista, ¿no? Entender que estamos rodeados constantemente de un montón de vida de la cual somos interdependientes y que lo que uno se lleva de forma más práctica es que constantemente puede hacer algo para ayudar, constantemente puede colaborar para reducir la miseria y el sufrimiento del mundo, aunque sea de forma tan simple como dejar algo de comida para los animales o simplemente tratar bien a espíritus que uno no ve, ¿no? Así que bueno, con esto he dado, no, pasé hacia las chapas por varios tipos de... Sí, llego, pasé 4 minutos. Consultas, preguntas, comentarios. Fui así, rapidísimo, me di cuenta, hablé un montón. Esperen que los desmuteo, gente, esperen que los desmuteo. Acá estamos. Ahora sí. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Antes que nada, saca esa foto, por favor. ¿Cuál foto? No, esta no soy yo. Ah, la foto tuya. Pero yo no te puedo sacar la foto, Sacala, pero es tu foto. sacala, no, sacala. Bueno, te hago dos preguntas. Dale. Una, este, decime, cuando hablabas al principio del río, me quedó la duda. Vos decías, bueno, como una hormiga, ¿te acordás del primer ejemplo? Sí. De la hormiga, del río, que es la corriente mental y en la cual, bueno, para una hormiga, según la experiencia, el río va a ser otra cosa. Yo me preguntaba, ¿de qué condición es ese río para que alguien lo pueda experimentar de distinta manera? Me refiero ontológicamente porque no me doy una idea. Digo, o toda la experiencia es el río, cada experiencia de la hormiga, del humano, de lo que fuere, es el río, y no hay un río por fuera. Esta es la pregunta. Claro, a ver. Y la segunda, es más liviana, es si los animales que están en estado de sufrimiento son pretas. No, vamos por parte, vamos por parte. Te voy a responder la segunda más fácil, que es más rápida. No, Sí. los animales y los pretas son como dos cosas. El tema del preta el tema del animal es que el animal puede estar en sufrimiento o no sufrimiento, pero depende de las circunstancias externas. Este es el tema básico. El animal, si consigue comida y no lo están cazando, va a estar bien. Y si de repente lo están cazando, va a estar mal. El preta está constantemente mal. Si un animal está constantemente mal, sí es un preta, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero no es lo mismo un animal que a veces está bien y a veces está mal,
de que un ser que intrínsecamente siente una necesidad que no puede satisfacer, ¿no? Un ser que está intrínsecamente satisfecha sus necesidades básicas es un preta. Ahora, ¿tendría más o menos la diferencia ahí, pero? Sí, digo, un animal que está permanentemente sufriendo, por ejemplo, qué sé Sí, yo, que sí. tienen atado, que no le dan de comer, eso, o lo tienen en una terraza muerto de frío. Bueno, pero ese sigue siendo capaz de estar mejor, si cambia las circunstancias. Vos tenés un perro que lo tratan mal, un perro que lo apalean, que no le dan de comer, que se muere de frío y está atado. Vos vas, lo desatás y el perro está mejor y le das comida, cariño, le das todo, y el perro de repente dejó de estar mal, ¿no? Ujú, Eso es porque es un animal. Al preta, si no lo puedes hacer eso, porque mientras tenga el cuerpo de preta va a ser insatisfecho. claro, ¿Entendés? Esa es la diferencia entre el animal y el preta. El animal puede experimentarlo dependiendo de cosas que por ahí no puede manejar. El preta no puede. El preta necesariamente sigue sufriendo. Si en realidad puede dejar de sufrir, es que dejó de ser un preta. bien. Y la otra pregunta que vos me decías es, hay un tema que es que no hay ontología en el budismo, ¿no? Esto es complicado, porque uno dice, ¿qué es el río? El río es algo puramente ilusorio. Aún la suma de experiencias del río no llegan digamos, no llegan a agotar el río como experiencia, en ese sentido. Vos podés agarrar todos los seres del cosmos, ponernos a experimentar el río en sí, y el río nunca va a ser agotado, ¿no? Sino que siempre va a estar un poquito más allá la experiencia total. Entonces, lo que tiende a pasar, y acá estoy saltando un montón de cuestiones, ¿no? Cada escuela va a tener como su postura, pero basándonos en la Mayamanca, que es como la que más yo creo que está correcto en eso, lo que te va a decir es, el río en sí no existe. Existen experiencias del río, pero las experiencias del río en sí son tan fantasmagóricas como cualquier otra cosa. Ahora, vos puedes tener una experiencia del río, seguro. Pero si vos sumas todas las experiencias del río, si vos pudieras agarrar la experiencia de Vero, la experiencia de Mari, la experiencia mía, la experiencia de un perro, la experiencia de un preta, así, igual eso no va a ser la totalidad del río, ¿se entiende? Va a haber algo siempre que quede por fuera. Pero ese por fuera sería un más allá o qué? No, sería simplemente aquello que no podemos captar desde la ignorancia básica de no ser Buda, ¿no? En el momento es algo que es más allá de lo mental, por así decirlo, ¿no? Vos tenés los eskandas, que funcionan los 5 eskandas y que se transmiten, y siempre hay algo que queda por fuera de los eskandas, ¿no? Que son por ejemplo, lo que llaman los dharmas, no dharmas considerados todo el resto. Hasta que uno no es un Buda y puede captar eso, siempre hay una parte que se escapa en ese sentido. Por eso después en los Prajnaparamitas los Budas no pueden decir esencialmente, le dicen, bueno, pero ¿qué es lo que falta? Y él te dice, ¿cómo transmitir lo que no se puede decir? El momento que yo lo digo, ya lo cambié. Eh, Perdón que vuelvo a preguntar, pero a mí me da la impresión de que a lo mejor en una experiencia, la experiencia de la hormiga o la experiencia del ser Ujú. humano, que digamos sería lo más alto en esta dimensión, por lo menos en la nuestra, en esa experiencia nosotros podemos a lo mejor totalizar el río. No sé, es como me surgió esa pregunta, ¿no? A lo mejor no hay digamos, eso que vos decís, bueno, los budas lo verían más allá, sino la totalidad de esa experiencia es lo total. No sé si es posible pensarlo así. No, yo entiendo que no, yo entiendo que no. Lo que te pasa es que puede ser la totalidad de tu experiencia en ese momento particular, pero si por ahí viendo una hormiga al lado tuyo, lo va a vivir totalmente diferente, ¿no? Y hacen relación al mismo objeto. Entonces, depende cómo definas total, en ese sentido. Pero no. Es como, ¿viste cuando hay un dicho zen que dice, al principio la montaña es montaña y el río es río? Después, cuando uno practica ni la montaña es montaña ni el río es río, y cuando se ilumina la montaña es montaña y el río es río, ¿no? Sí, sí. Que la montaña sea montaña y el río es río no es lo mismo al principio que al final. La diferencia no es que desaparece el objeto, no es cuando dice el río no existe o esto ya es la totalidad del río, sino que participa de esa experiencia de una forma diferente.
esa participación diferente que hace la diferencia entre un Buda y, digamos, una persona que no es un Buda, es esta parte de totalidad que se escapa, por así decirlo. ¿De acuerdo? ¿No? Ahora, de vuelta son cuestiones especulativas, quiero decir, ¿no? O sea, es toda la parte de, digamos, de Abhidharma que te quiere explicar cómo funciona. Yo creo que la experiencia debe ser totalmente diferente, pero la forma en que entiende la Abhidharma las diferentes experiencias de los diferentes seres es entendiendo que todas participan de algo, pero ninguna de las participaciones son totales, por así decirlo. Voy a, voy a seguir pensando. Piénselo tranquila, piénselo tranquila. Gente, ¿alguna otra consulta? Sí, yo tengo una, Sí, por favor. pero no sé cómo, me está dando vuelta en la cabeza, pero no sé cómo preguntarla. Si yo veo sufriendo, o alguien que está como el perro este que estaba en la terraza que dabas el ejemplo, y yo intervengo de alguna forma, lo suelto, le doy comida o lo que sea, yo no estoy interviniendo, cortando el proceso que ese ser tiene que pasar, no. El tema es que no hay procesos que, o sea, tiene que pasar es un verbo muy puro, ¿no? Sí, Tener que pasar implica que uno tiene un destino, por así decirlo. En el sí, budismo no, vos tenés que intervenir, y la función básica de los bodhisattvas es salvar a todos los seres en sufrimiento. Entonces, si ese ser está sufriendo, pensarlo por ahí de forma menos abstracta, pensarlo como ser buen ser humano, ser buena persona, ¿no? Vos ves a alguien sí, sí. sufriendo, y cuando el sufrimiento está bien claro, surge algo de uno, una respuesta a eso. Surge una empatía de decir, es como cuando ves un animal que está sufriendo y vos decís, ¡ah! Se te agarra algo acá adentro, ¿no? Esa respuesta es correcta, está buena, digamos, ¿no? Está buena. Cuando vos ves a alguien que está perseguido o que está sufriendo, o sea, una persona, hay una respuesta. Después hay todo un proceso en el cual uno media y adecua. Eso, digamos, la respuesta a esa no es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente, pues tiene que tener también cierta cuestión de sabiduría en el medio de cómo uno interviene. Pero no hay un proceso, no es que el animal tiene que sufrir, digamos. Ahora, esto no quita que hay momentos en los cuales el sufrimiento enseña. Fijemos también lo que pasa con los dioses, ¿no? En ese sentido. Claro, yo lo pensaba más desde ese lugar, qué puede, en base a sufrir o tener una experiencia desagradable, qué aprendizaje queda, pero por eso me surgió con todo esto de entender un poco cómo Ahora, los en este sentido, por ahí conviene, ¿sabes qué? Trae otro tipo de concepto acá, y una cosa que, por ejemplo, Pierre Grenier, que era una francesa, decía mucho con la violencia primaria y secundaria, ¿no? Hay un tipo de violencia que uno a veces hace, y esto en el budismo se llama acción directa o acción airada, que tiene que ver con preservar y enseñar, ¿no? Imaginemos un nene que va a meter el dedo en el enchufe. Uno le dice, ¡no! Le grita, violentamente, corta lo que está haciendo, pero lo hace para protegerlo. Ese tipo de acción, ok, es correcta en el budismo, porque esencialmente estás queriendo transmitir en un contexto en el cual no puedes decirle, no, espera despacito, ya metí el dedo en el enchufe, ¿no? Tenés que estás intentando estás intentando proteger un mal mayor. Ahora, si vos ves un perro que eh, está con frío solo, el perro no va a aprender nada. El perro va a sufrir solamente. Entonces, en el contexto ese, uno dice, no, no, lo único que hace es respetarlo, digamos, por así decirlo, ¿no? Uno generalmente en el budismo solamente inflige sufrimiento en situaciones extremadamente puntuales en las cuales está ultra seguro que la opción es peor, ¿no? Y entendiendo que igual es muy probable que el sufrimiento que uno inflija se le vuelva en contra a uno. Este es el truco. Cuando el Buda, por ejemplo, hace acciones directas, que por ejemplo en unas vidas previas mata a gente, el Buda, unos yatakas, lo hace porque esa persona, si no, iba a matar un montón más de gente. Y él dice, no es que yo lo mato y digo, bueno, como yo lo mato queriendo que no mate gente, esto es virtuoso y yo tengo mejor karma. Y dice, este karma es peor para mí. Esa idea de entender que la acción igual terminó matando a alguien, por más que haya sido muy buena su idea, y eso es algo terrible, eso es lo que lo hace virtuoso. Si no, en el budismo generalmente uno está mucho más seguro en intentar rescatar el sufrimiento que permitir el sufrimiento e infligirlo, ¿no? Salvo de vuelta, no sé, si nuestro hijo nos dice, che, papá, quiero ser como Superman, quiero ir a volar,
y, uno tiene que decir, y te vas a matar, digamos. Pero son casos claros en los cuales uno impide un sufrimiento peor. Si no, uno tendría que como que abstenerse, por así decirlo. No sé si con eso respondí. Bueno, sí, 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 gracias. No, por favor. ¿Alguna consulta más, gente? Hola Fede, hay una Dale. consulta en el chat que es de Andrés Sí, y yo sí, tengo tenés razón. una consulta. Espera que respondo a la de Andrés y después voy a la tuya, Cele. El tema del país no es mágico. Un país no budista, ¿cómo relacionarse con un país con espíritus locales, medio metaleros? Todos los países tienen espíritus metaleros, Andrés. Es como que no. Todos hay espíritus así. Y uno se relaciona mediante pujas y mediante rituales, principalmente, ¿no? Y es un proceso, no es que uno va directamente a hacer una ofrenda, sino que en el budismo hay varios procesos bastante definidos de cómo empezar a trabajar con ellos, ¿no? A relacionarse. Pero quiero decir, esto es normal y, y pasa, y si el budismo sigue creciendo aquí en Argentina y sigue estableciendo, va a pasar, así como ya en Estados Unidos, que probablemente todos los países de Occidente es el que más continuamente ha tenido presencia budista, porque desde 1868 que se hace lo que se llama la Primera Feria de las Religiones, hay presencia budista fuerte ahí, ¿no? Y ahí ya hay protectores en Estados Unidos, ¿no? Que han sido identificados y que son incluidos dentro de espíritus locales, ¿no? En los cuales se cultúan determinados templos, los templos más antiguos. Yo creo que esto va a pasar, como pasó en Japón, como pasó en China, como pasó en Vietnam, como pasó en cualquier lugar que no fuera la India. Uno va y va a encontrar los espíritus budistas clásicos, Indra, no sé, Brahma, ¿no? Todos las devas estándares, junto a Susanoo Wu, Amaterasu en Japón, junto a Wang Yu en China, ¿no? O Cao Shen, son todos espíritus locales que de alguna forma fueron incorporados. Eso va a pasar y hay una serie de protocolos, pero sí, yo diría que uno tiene que empezar a relacionarse a algún punto, si uno quiere que haya budismo argentino, ¿no? O budismo brasilero, o budismo lo que sea, más allá de budismo tibetano, que es unas causas interesantes, es que si uno agarra los textos tibetanos en tibetano y lee los rituales, muchos de los rituales son con espíritus locales. Está bien, no tiene sentido acá, ¿no? O sea, ¿cuánta gente va a conocer el espíritu de un lago que queda en Amdo? Yo creo que mucha gente no podría encontrar Amdo en un mapa, con lo cual imagínense un lago en Amdo, ¿no? Es complicado. Pero bueno, ¿cómo hacerlo? Mediante una serie de rituales, eso es esencialmente la respuesta. ¿Le respondí, Andrés? Perfecto. Pero, ¿y Cele? Y no, vos dijiste que había un asura, un Buda que había salido de los asuras. Sí, ¿Quién es? Buda, Bhekta Yogananda. Yo después voy a escribir bastante de eso, porque estoy publicando un mini librito sobre eso. Ahora vuelvo a la cosa, pero sí, hay uno, de hecho, yo lo puse no me acuerdo si en el Buda de ayer, lo comenté ya un par de veces. Hay una sura que tiene un discurso con el Buda, y dame un segundito que yo a ver si lo tengo por acá, perdón que haga esto. No me acuerdo el sutra secciones, es más, ni siquiera es una cuestión posterior, es una cuestión del canon Pali que aparece, y después hay toda una serie de textos donde los asuras aparecen como, digamos, como protectores y practicantes budistas, ¿no? Bueno, después lo busco tranquilo, te lo paso, el sutra. A ver, las preguntas, a ver si tengo por acá. Está, acá está, es el 10º capítulo del Katuka Nipata, dentro de la Nundara Nikaya, ¿no? Y aparece el Vaga, que es un Vaga Yogananda, es el Asura que se transforma en un Buda, y después hay un rey que es muy importante, que es Bepachiti, o Vasrapachiti, que en sánscrito, que es el rey de los Asuras, que es probablemente el primero de los protectores budistas, es el que le recomienda al Buda el tema de los 4 grandes reyes. Y después en la parte más de historias que tienen que ver con los astros y con los planetas, los asuras son súper importantes, son súper importantes. Son cuando la parte que ya llegamos al momento en que el budismo empieza a pensar a los planetas como deidades, ¿no? Como yo decía con estos rajulas, todo eso,
El gran tema ahí está la guerra entre los devas y los asuras, y la guerra entre Júpiter, que se llama Mahaguru en sánscrito, y Shukra o Venus, que es una asura, ¿no? Y de esa pelea, esencialmente, surgen el resto de las historias budistas de los planetas. Súper interesante. Hay un montón en sánscrito y en tibetano, y hay casi nada en lenguajes occidentales, con lo cual yo estoy escribiendo algo sobre eso con tiempo, ¿no? Pero es súper, súper interesante. No sé si con eso contesté, Cele. Gracias, gracias. Y última pregunta, la repregunta de Andrés dice, uno pasa al altar de los fieles a la muerte, les tira buena onda, los saluda. Sí, o hacer ofrendas. Yo les hago ofrendas, de hecho. Yo hago ofrenda a cuanta deidad mundana haya cerca mío. Esto es algo que me enseñó tanto la Pema como un maestro de él, que yo no lo llegué a conocer, pero tengo un montón de escritos, yo y el Rinpoche. Él dice, hay que hacer ofrendas a todos. Primero, todos estos espíritus son más fuertes localmente de lo que son los espíritus no locales. Y segundo, uno rompe el refugio solamente cuando toma refugio en el espíritu. Quiero decir, uno puede hacer postraciones, puede saludarlo, puede hacer ofrendas, puede pedirle ayuda. Y fíjense que ustedes tienen al Dalai Lama haciendo postraciones a Jesucristo en la Basílica de Roma. O sea, quiero pensar que ninguno de ustedes está pensando que el Dalai Lama se hizo cristiano, digamos, sino que hacer postraciones es un símbolo de respeto. Chogyam Trungpa Rinpoche dice que antes en el Tíbet, vieron que el Tíbet son pequeños valles en realidad, interconectados. Entonces en cada valle había como un mini rey, un señor que tenía el control militar del lugar. Dice, los deidades mundanas, espíritus mundanos son como esos, es personas que tienen más poder que uno. Entonces, uno tiene que pasar un valle así, no va y lo putea, esencialmente. Le dice, no me interesa. Vos decís, uno hace ofrendas, le paga, lo saluda, lo respeta y pasa tranquilo. ¿No? Entonces, una práctica budista que yo recontra aconsejo es hacer ofrendas a cuanta entidad haya, dentro de ofrendas, digamos, que podemos hacer los budistas. Si vas una y te dicen, necesito la sangre de 3 niños, por favor, no tomen a... Que Federico les dijo que vaya y maten niños, ¿no? Pero en general, ofrendas respetuosas. Yo no conozco sistema ritual que no aprecie el agua, que no aprecie el incienso, o el tabaco, según el sistema que sea, y las flores. Yo no conozco, no hay ninguno que te diga, no, eso no sirve. Por ahí no es lo preferido, pero digamos, uno también lo hace desde un punto de vista budista. Si lo preferido es, no sé, sangre y muerte, bueno, está bien. Uno como budista te puede dar una flor roja si querés, te puede llegar a hacer. Pero es una cuestión más de mostrar respeto que otra cuestión. Y eso, uno cree o no que existan, me parece que está bueno en el sentido de que ayuda a hacer la práctica de dana, de genocidio, que es un paramita, ¿no? Que es un gran paramita. Y por otro lado, ayuda a enfocar esta cuestión de la cosmología budista que es tan difícil de transmitir, que es que el mundo está vivo, el cosmos está vivo. Que no somos solamente nosotros, sino que hay una multitud de seres y tenemos que intentar salvar a todos los seres, no a los humanos solamente, a todos. Aunque pensemos solamente en los animales, ¿no? Pensemos en las hormigas, pensemos en los insectos solamente. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo intentando salvar insectos? Muy poco. ¿Alguna consulta más, gente? ¿Preguntas? Bueno, gente, muchas gracias a todos por participar. Gracias. Por favor, yo subo esto ya, lo grabo y lo subo. Gracias. Hasta luego a todos. Chao, chao.